Nuevamente, muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy, donde les voy a presentar los métodos de investigación en las ciencias sociales y voy a destacar dos en esta clase, que son la experimentación y la investigación biográfica. Como objetivo de esta clase tenemos exponer y presentar los métodos de investigación que se utilizan en ciencias sociales, abarcando y profundizando dos métodos en específico que son la experimentación y la revisión biográfica, como acabo de mencionar. Voy a partir haciendo una pequeña introducción conceptual y temática al tema. Primero, mencionando que la investigación científica la podemos definir como la serie de pasos que conducen la búsqueda de conocimiento mediante la aplicación de métodos y técnicas. Con esto podemos decir que la investigación científica en todos los campos de la ciencia son los procedimientos y formas de proceder para poder obtener un resultado, digamos, o una tesis de lo que se quiera estudiar en la investigación. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos en el contexto de las ciencias naturales, tenemos, por ejemplo, que en la química se realiza un experimento. Queremos ver cómo reacciona tal elemento químico combinado con otro. Tenemos una serie de conductos a seguir para poder obtener un resultado de eso. No podemos cambiar el orden de las cosas. Siempre tiene que haber un método de investigación científica, y eso aplicado a las ciencias naturales, a las ciencias científicas, a todas las ciencias relacionadas a las humanidades. Y en este caso, en las ciencias sociales también tenemos métodos de investigación que deben ser seguidos, pero son mucho más variados que las ciencias naturales, que se reducen al primero que voy a mencionar en mi tema, que es la experimentación. Vamos a ver los siguientes. Primero, otra pequeña introducción, pero esta vez a la investigación en sí de las ciencias sociales. Los métodos, como mencioné, que voy a presentar en esta clase son la experimentación y revisión biográfica. Primero quiero saber de parte de ustedes, ¿qué entienden ustedes por experimentación en las ciencias? ¿Qué entienden ustedes por un experimento? ¿Alguna práctica puede ser? Sí, puede ser. ¿Proceso? Un proceso. Una prueba de algo. Es una prueba de algo. Es, como mencioné anteriormente, el proceso que se realiza para obtener algún resultado, algún estudio o investigación en la ciencia. Entonces, en las ciencias sociales tenemos variados métodos, como se vieron en clases anteriores, que podemos seguir para lograr obtener un resultado. Primero, voy a mencionar la experimentación. Como una definición bien superficial y bien adecuada al contexto de las ciencias sociales, se puede decir que es el intento de comprobar una hipótesis en condiciones supervisadas directamente por el investigador. Esta definición, la verdad es que experimentación tiene muchas definiciones, pero yo adapté esta al contexto que estamos tratando porque es el intento de comprobar una hipótesis, una pregunta que se hace un sociólogo, una persona que quiere estudiar la sociedad, en condiciones que él, digamos, que él hace, que él condiciona para que sucedan, y investigar directamente por él. Por eso es una experimentación socialmente. Y el experimento, en este mismo contexto también, tiene diversos componentes, que es, primero, el investigador, que es el que plantea el asunto a estudiar, el asunto a investigar, y el que va a supervisar todo el proceso del experimento. Como segundo punto tenemos los participantes del experimento, que es el que el investigador debe, no sé, convocar y llamar al tercer punto, que es la situación. El investigador quiere, por ejemplo, ver cómo actuaría tal persona en una situación social común. Entonces, él es el investigador el que supervisa, tiene a los participantes que se encargan de, digamos, actuar en esa situación, y en el escenario está en un punto de la situación que es el ambiente en el que se va a dar ese experimento, en donde el investigador va a condicionar las situaciones para que los participantes de ese experimento, digamos, actúen dentro del contexto y puedan sacar conclusiones investigadores. Quiero hacer un pequeño contraste con la experimentación de las ciencias naturales y las ciencias sociales porque son muy diferentes. Primero, en las ciencias sociales, que vemos del lado izquierdo, es esencial la experimentación para poder obtener algún resultado. Como ustedes bien saben, en las ciencias naturales más básicas, como la química, la física, la biología, la experimentación es una cosa básica que se realiza para, digamos, poder obtener alguna conclusión o resultado, como mencioné. Entonces, el campo que cubre la experimentación en las ciencias naturales, las ciencias más básicas, es demasiado amplio y no le deja espectro a muchos otros métodos de investigación como tiene las ciencias sociales, y voy a mencionar más tarde. Y otro punto a destacar es que es factible llevar a cabo, porque, por ejemplo, uno en biología puede estudiar un animal, en química puede estudiar los elementos químicos, en física puede, no sé, estudiar comportamientos físicos. Entonces es algo como
inherente a las ciencias naturales. En cambio, en las ciencias sociales, la experimentación es mucho más específica y se utiliza como recurso secundario o auxiliar la mayoría de veces. No siempre una persona que quiera obtener un estudio sociológico va a recurrir a la experimentación, porque, como menciona el segundo punto de abajo, es muy dificultoso de llevar a cabo una experimentación con personas. Pongamos en el caso que yo quiero, por ejemplo, hacer que poner un grupo de personas cómo reaccionarían en un contexto cualquiera. Hay un punto muy importante que mencionan muchos sociólogos en la experimentación, de que si yo pongo a esas personas y digo que voy a hacer un experimento con ellas, estoy condicionando la manera de actuar de ellas. Por tanto, no van a actuar naturalmente, entonces no voy a obtener resultados precisos de esa investigación. Por tanto, la experimentación, como dije, es demasiado específica y no muy precisa al, digamos, definir o obtener resultados para quien haga la investigación. Quiero hacer una pequeña ejemplificación y sé que las imágenes de momento no hacen sentido para nada, pero este es un pequeño experimento que se realizó en la Unión Soviética por parte de una psicóloga que estudió con 4 niños en una habitación. Primero, voy a proceder a explicar. 3 de los niños, en rojo, estaban en la habitación. Uno de ellos fuera de la habitación sin escuchar lo que decía la psicóloga. Les presentó 2 pirámides, una blanca y otra negra. ¿Qué les dijo esta psicóloga a los niños? Les dijo, ambas pirámides son blancas. ¿Qué es lo que decían los niños entonces? La psicóloga preguntaba al primero, decía que esta es blanca, esta también es blanca. Pasaba lo mismo con el segundo y con el tercero. El cuarto niño todavía no entra en participación. Entonces estos 3 niños fueron, digamos, condicionados por la psicóloga para que vean que ambas pirámides sean blancas. Llega el momento en que entra este cuarto niño en la habitación, entonces la psicóloga vuelve a hacer la pregunta al primer niño, ¿de qué color son las pirámides? Ambas son blancas, dijo. Y así con los siguientes 2 niños en rojo. Necesito que me digan ustedes cuál creen que fue la respuesta que dio este cuarto niño, marcado en azul en la presentación, respecto a la pregunta. La psicóloga hace la misma pregunta. ¿De qué color son las pirámides? ¿Qué creen que respondió este niño? ¿Sí? Yo creo que respondió blanca porque siguió lo que dijo ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Sí, lo mismo porque el ser humano actúa en masa. ¿Sí? Yo creo que se cuestionó el seguimiento de los demás niños. Por eso sugiero un informe. Precisamente, el niño, yo creo que por naturaleza se había cuestionado el hecho fáctico de que esta pirámide sea blanca y que los otros 3 niños hayan dicho que es blanca. Pero el cuarto niño también dijo lo mismo. Dijo, ambas pirámides que estaban ahí en la mesa son blancas. Los 3 niños en rojo fueron condicionados por lo que dijo la psicóloga del experimento. Pero el cuarto niño fue condicionado por lo que dijeron los demás respecto al color de las pirámides. Entonces podemos sacar por conclusión de este experimento que los niños, y ojo con esto porque en un adultos no creo que funcionaría tal cosa, decirle a un adulto que una cosa, un hecho fáctico de tal forma, cuando es de otra, sería complicado, pero en este caso los niños tienden a tener un comportamiento de conformidad en su ambiente social. Por medio de la imitación social es que los niños forman parte de su personalidad e identidad como persona. Como ver en el retrato, el niño se está reflejando en lo que dice el resto de la sociedad y no está formando un criterio propio de lo que, digamos, de lo que realmente ve él o lo que considera fáctico él como persona. Y, bien, ¿alguna pregunta respecto a este método de investigación antes de proceder al siguiente? ¿Ninguna? Bien, vamos a proceder al siguiente método que es la investigación biográfica. Este punto lo quiero destacar muy bien porque la investigación biográfica es un método que pertenece por completo a las ciencias sociales. Es un método que no se puede utilizar, por ejemplo, en las ciencias naturales, que usé como ejemplo antes, porque, pongamos un ejemplo, un físico no se puede poner a estudiar la biografía de una persona para obtener un resultado en su área de la física, un químico tampoco, un biólogo tampoco. Entonces, lo único que queda, la única ciencia que puedo utilizar y es inherente a esta ciencia, son las ciencias sociales. Muestra que la investigación biográfica es el método que pertenece por completo a las ciencias sociales, no tiene lugar en las naturales. Otro punto muy importante es que ha adquirido una enorme popularidad entre los sociólogos en los últimos tiempos, porque hay variados métodos de investigación sociológica, pero este es uno de los métodos que se ha demostrado
demostrado su eficacia y ha adquirido mucha popularidad, como mencioné en los últimos tiempos. Ahora procedamos para qué se utiliza. Se utiliza para explorar el modo en que el individuo experimenta la vida social y los periodos de cambio social a base de sus narraciones autobiográficas. Por ejemplo, pongamos en caso que un sociólogo quiere investigar la biografía de una persona cualquiera en la calle. Entonces, este sociólogo, digamos, va a investigar los hechos que acontecieron en su vida, quizá, y cómo esos hechos desembocan en tales cosas. Pero las revisiones biográficas mucho más específicas llevan a cabo cosas mucho más grandes. Por ejemplo, el estado de una sociedad migrante, por ejemplo, pongamos el caso nuestro, Haití. Un sociólogo quiere investigar a la comunidad haitiana. Entonces, en vez de recurrir, puede ser, a la encuesta como un método de investigación, en vez de recurrir a la experimentación, que de por sí sería muy raro, puede recurrir a la investigación biográfica por medio de las fuentes biográficas que se pueden mencionar aquí. Diario de vida, que no es un método muy común, pueden ser cartas, pueden ser correos que envía esta persona, pueden ser entrevistas, que es el método más fáctico que veo por el que se pueda cumplir, y artículos de prensa, que obviamente está ligado al método, a la fuente anterior. ¿Por qué esto? La entrevista es mucho más fácil de llevar a cabo que los puntos que mencioné arriba, porque por una pequeña entrevista, el investigador, sociólogo, incluso psicólogo que quiera hacer una investigación social, puede sacar datos implícitos de esa persona que no haya dicho respecto a la condición de la sociedad de la persona de la que proviene o respecto a la comunidad en general, por ejemplo, de migrantes que hay en el país. Voy a mencionar un pequeño ejemplo, uno de los ejemplos más populares con el que partió, digamos, este asunto de la revisión biográfica. Dice, uno de los primeros estudios que utiliza el método de investigación fue el campesino polaco en Europa y América. Entonces estamos viendo que el sujeto de investigación es el campesino polaco migrante en Europa y América. Retrataron que la experiencia de migración de forma equilibrada y perspicaz en base a fuentes que utilizaron que contenían material biográfico, entrevistas, cartas, artículos de prensa de personas en estado migrante. Estos dos autores que mencionan ahí, que son William Thomas y Flora Naniecki, hicieron unos libros de 5 volúmenes, digamos, recopilando toda esta información respecto a campesinos polacos que quizá ellos entrevistaron, obtuvieron cartas, leyeron en artículos de prensa de cómo era la situación de su comunidad en los países, hicieron estudios sociológicos respecto a la migración en general, o a la migración del campesino, o a la migración de Polonia, o la migración de Europa hacia América, etc. Entonces, lograron solamente con estos 3 puntos hacer 5 volúmenes de información sociológica, donde sacaron informes, sacaron tesis. Entonces, con esto se comprueba que el método de revisión biográfica es muy eficaz al momento de sacar conclusiones en esta área de las ciencias sociales. Pero hay muchos sociólogos que sostienen que la validez de este método, digamos, no es un método tan eficaz como lo plantean la mayoría de los sociólogos. Esta es una pequeña minoría que plantea que la validez de este método no tiene mucha credibilidad. Muchos sociólogos dicen que este método varía, sienten que son demasiado poco fiables como para proporcionar información útil. Sienten que cuando uno tiene datos biográficos de una persona, no puede, digamos, con la recopilación de detalles que llega a sacar, obtener una conclusión de cómo es una sociedad o obtener datos sociológicos. Pero, como es una pequeña minoría, y se ha demostrado en el ejemplo que mencioné anteriormente que sí sirve, algunos piensan que ofrecen perspectivas que muy pocos métodos pueden llegar a igualar. Como mencioné, una autobiografía de una persona analizada por un sociólogo, aparte de obtener los datos explícitos de ella, puede obtener datos implícitos que tienen una cantidad enorme de información que puede utilizar. Incluso puse como nota que muchos sociólogos contemporáneos han comenzado a realizar reflexiones sobre sus propias vidas dentro de sus estudios de investigación. Estos sociólogos analizan su propia biografía para sacar conclusiones de cosas que, suponiendo a ellos le han afectado en la vida, le han llevado a hacer esto, le han llevado a hacer tal cosa. Entonces, eso verifica, al menos desde mi punto de vista,
este método es muy válido y es uno de los mejores para hacer investigaciones sociales. Y a ver, una pequeña síntesis muy superficial de lo que vimos de la clase. Y dice, en el área de las ciencias sociales se utilizan diversos métodos de investigación, como mencioné, que son la experimentación y la revisión biográfica, para obtener resultados fiables de los estudios e investigaciones sociales. Ambos, dije, son totalmente válidos. Uno es más dificultoso de llevar que el otro, si recuerdan bien, es la experimentación, el más dificultoso de llevar y el más complejo de todos. Al contrario de la revisión biográfica, que como acordamos en esta clase, es un método muy eficiente y con el ejemplo que mencionamos tenemos como sustento eso. Con respecto al primer método se concluye que es un método que es demasiado específico y, como dije, muy complejo de aplicar y en un campo muy acotado de las ciencias sociales, haciendo contraste obviamente las ciencias naturales, que tiene este enorme campo para poder ser aplicado. La revisión biográfica es un método inherente a esta ciencia. Recuerden que mencioné que es propio de esta ciencia y ha demostrado ser demasiado eficaz por la gran cantidad de información que puede brindar respecto a otros métodos que pueden ser, como hemos mencionado en clases anteriores, como la encuesta, temas de la etnografía, la misma experimentación. Entonces podemos sacar por conclusión, y que recuerden esto, que la revisión biográfica es un método que está adquiriendo mucha popularidad por la eficacia que tiene al obtener realidades sociales y a poder realizar estudios e investigaciones de parte de un investigador, sociólogo o quien sea que esté encargado de estudios sociales. Entonces, quiero que se queden con el último método, más que con el primero, porque recuerden, el primero es muy dificultoso de llevar a cabo, es muy complejo en las ciencias sociales. Así que, eso, la revisión biográfica es el método que vamos a estar en esta clase. Y bien, y antes de terminar la clase, quiero ver si tienen alguna consulta, alguna observación que hacer. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? No. Bien, si quedó todo claro, con esto vamos a concluir la clase. Eso, nos vemos en la próxima clase, que tengan un buen día.